Creo que es lograr un conjunto de elementos a realizar, teniendo un buen material, un buen implemento, un buen material en cuestión de teñido, técnica, y tratar de sacar los mejores resultados para lograr un buen tejido, para hacer un buen arte de tejer. Bueno, eso es un implemento que queremos lograr de un proyecto, de llevarlos a las primarias, para que se den cuenta que el ser artesano implica tener mucha creatividad, que le sale del alma, del corazón, de todo su ser. Y creo que es bien importante que esto tengamos un concepto de lo que es un telar, de lo que es un tejido. Pues realmente mi familia, yo nazco en una familia artesana y deportista, pero realmente no me interesaba la artesanía en el telar de pedal. Teníamos dos artesanías, que es el telar más bien son el bastidor y el telar. Y realmente yo inicio a los 7 años haciendo tejidos muy simples, bolsas, cinturones, solapas de los suéteres, pero no me interesaba el tejido del telar. Y ya tenía 18 años, 19 años, ya en una fábrica, y bueno, no me gustó cómo era la vida de un obrero, y no me gustó porque querían que yo estuviera trabajando en la noche y no me gustaba. Entonces le dije a mi papá, es que ya no me gusta en la noche, y me invita él a formar parte del taller y a enseñarme a tejer en telar de pedal. Y a medida que fui aprendiendo, me fue interesando mucho más. A medida que fui sacando cosas muy interesantes, lo fui queriendo, me fui entusiasmando, y empecé a remontar todas mis dudas, diseños. Son áreas de diseño, son áreas de teñido, son áreas de tejido, técnica, materia prima. Y entonces pues, empecé a tratar de que yo, siendo un tejedor en telar, tenía que saber más por qué estaba yo ahí. Sí, por ejemplo, en el área del teñido, Ana Roquero de España, que nos trajo el Banamex, Fomento Cultural Banamex, entonces nos da una formación mucho más relevante de todos los tintoreros que había aquí en México. Y posteriormente también Yoshiko Shiratakato, que también le interesó mucho me visitó y me dijo que ella podía darme el curso de tintes naturales. Pero los verdaderos que iniciaron desde hace muchos siglos, los tintes naturales, vegetales, animales y minerales. En esto vemos que la madre naturaleza nos provee todo, con raíces, cortezas, tallos, flores. Entonces habría que retroceder el tiempo para poder visualizar que tenemos todavía todos los elementos. El azul añil es uno de los colores mágicos, se le llama, porque con el oxígeno se oxigena la lana ya teñida, y empieza a aparecer el color. En 1 o 2 minutos está el color fuera de la olla del tinte, de 10, 20 tonalidades en azules. Sí, la grana cochinilla, que es un animalito, las cortezas, las hojas de una flor de cempasúchil, el pericón, la manzanilla. Hay muchos. El amarillo se puede hacer mucho más fácil por los elementos que tenemos, que hay mucho para colores amarillos.
Okay. Los verdes salen con amarillo y azul. Primero teñimos el amarillo y después hacemos con el añil una inmersión rápida para un color verde claro y una inmersión más lenta o más tardada para un verde más oscuro. Después de los 20 años de tejedor, sí fue una formación muy fuerte y estuve precisamente en ese año a punto de quedar fuera del área del arte del tejido del telar de pedal, porque sí había muchas complicaciones económicas, ya teníamos nuestros hijos con mi esposa, entonces había gastos mayores por la escuela y estuve a punto de dejar de ser artesano en 1993. En Puebla, en 1993, que lo hacía Secofi a nivel nacional. Cuando me invitan a ese evento en Puebla, dije, a ver, vamos a ver. Pues sí, empezamos a participar y yo desde entonces he visto que el área textil siempre ha estado en un nivel, en un parámetro no muy alto. Entonces cuando yo veo que sí lo rebaso por mis prendas, pues empecé a ser conocido y a hacer prendas mucho más importantes. El de Leyendas Vivientes, el galardón de Leyendas Vivientes. En el de FONART es en el Bicentenario 2010. Hice una prenda de rescate a Fomento Cultural Banamex del rescate del zarape saltillero del siglo XVIII, un virreinal. Lo hice muy bien en cuanto al diseño, tuve que hacer el diseño en mi papel, los colorantes vegetales, el oro, el hilo de oro y plata, el algodón, todos los elementos y todos los problemas que tuve los pude resolver. Y pues ahí están los esfuerzos y los conocimientos de muchos años. Pues es la técnica que se inicia aquí en Guadalupita con don José Pérez Delgadillo, que él nace el 19 de marzo de 1899. Y a medida que pasa el tiempo y la revuelta en el 2010, en 1910 y sale fuera de su casa. Y aquí, bueno, con la técnica que mi papá también conoce, por medio del hermano mayor, de un amigo de este señor, José Pérez, entonces me empiezan a enseñar lo que es la técnica por contabilidad, que ponemos el dibujo en el papel cuadriculado y yo lo empiezo a manejar con el papel milimétrico, pues me da una exactitud de tejido y empiezo a elaborar tejidos mucho más de alto grado tenemos un alto grado de dificultad y entonces cualquier grado de dificultad lo sobrepaso y lo genero muy bien. Entonces realmente llegamos a hacer trabajos muy exactos y bien elaborados sin escalonar, hacer un círculo sin escalones. Entonces hay una depuración de técnica, empiezo a ver que hay que escribirlo, que hay que hacer un diagrama, que hay que hacer un diseño, que hay que enseñarles cómo se van formando las líneas. Hago un diseño que a partir de los 45 grados, las verticales y horizontales, para tal efecto, pues quede un tejido mucho más, muy exacto. En alguna ocasión nos invitaron aquí en Naucalpan, en el Salón Ágora, sí, una exposición que tuve
allá en 1992, 93 me parece. Y ahora con toda esta información que ya estamos recabando, pues es precisamente el taller escuela y que todos los artesanos no tengan ese grado de dificultad que siempre hemos tenido todas las generaciones, y en mi caso pues las he podido captar y poderlas compartir, que es lo más importante para mí, porque una de las cosas que los saberes se deben de compartir, no se deben de irse a la tumba con nosotros. Que esta técnica que inicia aquí en Guadalupita y que está avanzando y que se comparte y que verdaderamente es difícil porque cada quien tenemos nuestra manera de hacer nuestras prendas. No es lo mismo un gabán jaspeado que un zarape saltillero, o un gabán de contra, de Tlaxcala, que también son de los de alto nivel. Pero realmente este es el que se conoce menos y que tiene un gran nivel técnico. Gobierno de México.